Querétaro 24/7. Bien, gracias. Son las 9 de la mañana con 18 minutos. Gracias además por seguir con nosotros aquí en Querétaro 24/7 Noticias. Gracias a don Víctor Landgrave, que también me comenta y me dice que qué mal jugaron el equipo de Gallos Blancos el día de ayer, que dan vergüenza, que le quedan muy pequeños, muy chiquitos, le quedan al estadio y también a la afición de fútbol queretana. Gracias, don Víctor Landgrave, que tenga buen día, un abrazo como siempre. Y bueno, vamos a otras cosas, aquí como todos los miércoles, en esta mañana me acompaña y además yo agradezco infinitamente y me siento muy halagado por eso, la presencia de mi querida Alicia Colchado Ariza, con un tema, por cierto, también hoy interesante, importante, candente, que tiene que ver con el poder político. Mi querida Alicia, ¿cómo estás? Buenos días, Buenos días, pues Alicia. efectivamente este será el tema del día de hoy, el que quisiera compartir con el público. ¿Qué es el poder político y para qué sirve el poder político? ¿Qué? Y haces una definición de Max Weber que me hiciste recordar mis viejas lecturas o mis lecturas de otros momentos, de otros tiempos, el político y el científico, sí, del que vive de la política y el que vive para la política. Y cómo se define, por cierto, el concepto del poder, que a veces, creo yo, y coincido totalmente contigo, y ahorita te vamos a escuchar con toda la atención del mundo, pero los políticos no la comprenden o no la entienden. Yo platicaba con unos empresarios el otro día, Alicia, y me decían, es que los empresarios tienen que llegar al poder, es que los empresarios tienen que hacerse cargo de las cosas. ¿Por qué? Porque los empresarios ya no necesitan dinero, o necesitan robar dinero para hacer las cosas, porque ellos son ricos, tienen su vida asegurada, y entonces ya no van a ir como los tradicionales políticos mexicanos, por lo menos, que buscan a la política como una forma de hacerse millonarios, ricos y muy ricos, y que al final en esos recursos públicos que de repente se utilizan, que son de la gente, que son del pueblo, que son de la sociedad, pues los utilizan en su favor, ¿no? Y a su beneficio solamente. Pues mira que esto es relativo, porque tuvimos un empresario que fue Fox al frente del país, y bueno, finalmente tenemos ahí todavía una serie de cuestiones que investigar con los amigos de Fox, con la propia familia de él, ¿no? Con su esposa y sus hijos, que hablan de una corrupción increíble todavía a estas alturas, después de los años que ya pasaron de su gobierno. Es meramente, no es circunstancial, tiene que ver más que allá de dónde vengan. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de un Evo Morales, sí, que fue un líder sindical, llega al poder y siendo presidente de su país tiene un alto rating, un prestigio y una credibilidad, y una reputación. Tenemos a un Pepe Mujica, presidente de Uruguay, donde el presidente de Uruguay, habiendo sido un luchador social y en su momento inclusive guerrillero, llega al poder, a la máxima magistratura de su país, y termina de una manera excelente, muy querido y reconocido no solo por su país, sino por el mundo entero. Entonces, esto no tiene que ver nada con la profesión. ¿Cómo se forma un político? ¿Dónde se forma un político? ¿Dónde se tiene que enseñar a ser políticos a los políticos? Pensaba en Lech Walesa, por ejemplo, en Polonia, ¿no? En Václav Havel también, que son hombres de otras dimensiones, y en contraparte, empresarios como Donald Trump. Digo, sería que comentamos ahí, dice, bueno, empresarios como ese quieres en el poder, o empresarios como de cuáles, o los políticos que se vuelven empresarios en el poder, mi querida Alicia Colchado. Bueno, de eso me hablas, ¿no? Viste hoy lo de Ricardo Anaya, ¿no? Sí, por supuesto, es indignante, preocupante. Ahora, el 3 de 3 del que tanto se habló, Alicia, 3 de 3, que tengo que ver dónde está, y el 3 de 3, y el 3 de 3, es una verdad, no quise usar el término majadero contigo, es una verdadera burla. Sí, qué maravillosamente bajaste el balón, mi querida Alicia. Es una burla. 3 de 3, mire, no pasa nada en este país. Así es. La cuestión en la política es que quien la ejerce tiene que entender que es para servir al pueblo. Sí, pero dices, esas palabras se han repetido como 200,000 veces, sí, y no son una realidad. ¿Qué tendríamos que hacer?
Lo que yo estoy planteando, y muchos de los que andamos en la calle en la lucha porque este país sea mejor, es que el pueblo tiene que recuperar el poder, la autoestima, para exigirle al de arriba, llegue quien llegue, no importa si es un Fox, si es un Salinas, si es un Andrés Manuel, el que llegue, tiene que ser el poder ejercido desde abajo para que este país cambie. ¿Cómo llegó Evo Morales y a avanzar, a alfabetizar un pueblo que era evidentemente analfabeta? ¿Cómo lo pudo hacer si no fue solo a través de la conciencia desde abajo, y entonces el de arriba representaba al pueblo en todo el quehacer que significaba esto? Entonces, esa es la única opción. No es fácil el camino. Claro, y tendríamos que encontrar la ecuación perfecta entre quienes están ejerciendo el poder desde un puesto de elección y quienes lo ejercen desde la comunidad, porque todos, queridos radioescuchas, ejercemos poder de alguna manera, desde nuestra familia, luego en la comunidad, puede ser en la escuela o en la colonia o en nuestra actividad laboral. Tenemos alguna labor que realizar ahí. Entonces, fíjate que qué interesante lo que tú comentas rápidamente, porque quiero que comentes ahí, hagas tu comentario, Alicia. Y yo decía, tenemos que esperar a un Mesías. Ayer vi una señora en un estacionamiento que decía, no te desesperes, así en un estacionamiento parada en una esquina, decía, no te desesperes, Cristo ya viene, ¿no? Y yo decía, o me quedo pensando en lo que tú estás diciendo ahora, necesitamos esperar que llegue un Mesías, un hombre de no sé dónde, para que pueda realmente resolver los temas de corrupción, de inseguridad, de robos, de abusos, de situaciones que hoy los gobiernos tendrían que estar atendiendo. Tenemos que pensar en que tiene que haber políticos realmente que tengan convicción de servir a la gente y que sea ese su principal afán, y no servirse de la gente para poder no solamente generarse ganancias, riquezas y dinero, sino también un poder político que decía mi amigo el empresario el día de ayer, que le decían sus hijos, oye papá, estás bien amolado, ya nomás, no, tu negocio no funciona. Me dijo, ¿qué? Pero yo, el gobernador es mi empleado. Le dijeron, ¿cómo? Sí, el gobernador es mi empleado y el presidente municipal también es mi empleado. ¿Pero cómo, papá? Sí, nosotros somos los que ponemos a estas personas para que hagan lo que tienen que hacer en la función pública, pero ellos son nuestros empleados. Me gustó al final esa reflexión, dije, bueno, ya en las frustraciones y en las decepciones, dije, pues a lo menos que nos riamos un poquito de las cosas, Alicia Colchado, ¿no? Fíjate que habíamos platicado en otros programas que la ética es parte de la urgencia a la que tenemos que acudir, ¿no? Esa recuperar la ética es parte del quehacer que tendríamos que encaminar. Y la ética, me estoy refiriendo no solo a quienes ejercen el poder desde un puesto de elección, sino a todos. A todos. No podemos estarle exigiendo al de arriba lo que yo no estoy dando. Entonces, esta cuestión de esperar un Mesías me parece que no va por ahí. Cada quien tiene que hacer lo que por obligación le corresponde y exigir lo que derecho corresponde también. Y ahí entonces esta reflexión de qué es y para qué sirve el poder político nos invita a que sigamos pensando sobre este tema, Alicia. Y vas a ver que aquí saldrá algún detalle más. Adelante, por favor. La definición común es: el poder político es la lógica del ejercicio de las funciones por parte de las personas que ocupan un cargo representativo dentro de un sistema de gobierno. Según Max Weber, filósofo, economista, sociólogo alemán, decía que el poder es la dominación legítima ante los obedientes. Pero si, como establece Enrique Dussel, el sujeto colectivo primero y último del poder es la comunidad política, es decir, el pueblo, entonces no hay ningún otro sujeto del poder que el pueblo mismo. Entonces podemos plantear que cuando quien desde un puesto de representación deja de escuchar a la comunidad, quiere decir que el representante se ha corrompido, esto es, ejerce el poder desde la corrupción, simplemente porque ya no cumple con la función única valedera, que es la de obedecer a quien le otorgó momentáneamente dicho poder.
pienso yo que en esta premisa es en la que estamos viviendo en varios niveles de gobierno de nuestro estado y en el país. Específicamente con respecto a lo que sucede en nuestro municipio, planteo lo siguiente. El próximo 2 de septiembre se llevará a cabo el segundo informe de gobierno del presidente municipal de Querétaro. Cumplirá así con la obligación establecida en el artículo 31, fracción 11 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro. Este informe de gobierno tendría que hacer referencia a los cientos de trabajadores del municipio despedidos injustamente y a sus afectadas familias. También sobre la concesión del servicio de recolección y traslado de basura y la de arrendamiento de luminarias a favor de empresas caracterizadas por la opacidad y de las obras públicas realizadas en el centro histórico de Querétaro, en donde no se aplicaron los métodos e instrumentos establecidos en la Carta Internacional para la Conservación de Ciudades Históricas y Áreas Urbanas Históricas, Washington 1987 de la UNESCO, lo que ha puesto en riesgo el polígono calificado como Patrimonio Histórico de la Humanidad y que generó también la pérdida del derecho al trabajo de los comerciantes establecidos en esta zona a consecuencia de obras mal planeadas. Tendría que explicarnos el incumplimiento a la sentencia federal a favor de los comerciantes ilegalmente desalojados del corredor comercial de la Alameda Hidalgo, dictada a favor de ellos por la evidente violación a sus derechos humanos y al debido proceso por parte de la autoridad municipal, lo que lo obliga a reinstalarlos y a devolverles sus mercancías sin que esto haya ocurrido hasta el momento. Conocedores de la crisis que enfrenta la imagen del gobierno municipal, las autoridades han tenido que acudir a la presión hacia los integrantes de varios sectores para asegurar la asistencia a este evento. Un ejemplo de ello lo muestra un volante entregado a quienes trabajan en el Tianguis de la Cruz con la siguiente leyenda. Se cita con carácter de urgente a todos, con motivo del segundo informe de gobierno municipal. Se pasará lista. Si faltan, habrá sanción de 3 domingos sin trabajo o 500 pesos. Si no puedes asistir, tendrás que mandar a otra persona en tu lugar. Este es ya un acto de evidente corrupción. De quien entrega ese volante y presiona para lograr el objetivo de contar con suficientes aplaudidores a un evento coaccionado. Sí, de quien rendirá informe sabiendo que sus asistentes están presentes solo por presión, pero también de quien, habiendo recibido el volante, permite que se concrete la amenaza. El poder lo tiene únicamente el pueblo, y quien ejerce momentáneamente un puesto de representación lo sabe, por lo que si lo hace no por servir a quien representa, sino por el placer de ejercer su voluntad como vanagloria ostentosa, necesita invariablemente reprimir, nulificar, amenazar. De otra manera le sería imposible, puesto que el poder del pueblo es enorme, siempre y cuando este último lo sepa y lo ejerza. Para ello también se necesita compromiso colectivo. Es por eso que plantearía la siguiente conclusión. La única alternativa para frenar esta corrupción sería a través del poder de la comunidad, en donde el poder del pueblo se convierta en una muralla que proteja y en motor que transforme. Contra la oscuridad, a eso quisiera apostarle. Con esto caray, Alicia Colchado. Arisa, ahí está un posicionamiento muy importante. El próximo 2 de septiembre viviremos el segundo informe. Dicen muchos que puede ser el último informe de gobierno de Marcos Aguilar Vega, pero en una relación en la que me parece muy importante, tenemos que rescatar los verdaderos valores de lo que es la política, en la que tú te has referido, Alicia, el que tiene que ver con esta conceptualización ética del deber ser, del deber hacer en favor de una sociedad, de un colectivo que también nos implica
a todos nosotros, a los ciudadanos, a los medios de comunicación, a los comerciantes, a los intelectuales, en fin, que somos parte de todo, de un todo que tiene que también manifestarse y reflejarse en esa relación con respeto, con una visión democrática, con identidad también social y que sirva para poder construir un futuro mejor para todos, ¿no? Esa sería finalmente la esencia y la idea de un informe. Sería ese el ideal. Con este ejemplo que compartimos en estos micrófonos, Aurelio, queda ahí evidente que la corrupción sí la ejerce el poder cuando ya no escucha a sus representados, pero también quienes se hacen permisivos de esa corrupción, cómplices. Puedo decir que los líderes de estos sectores hacen lo mismo que hacen los funcionarios inmediatos de Marcos Aguilar Vega, es decir, júntame gente a costa de lo que sea para que vayan a mi informe. Y los líderes hacen lo mismo con su gente. Sí, pero los de abajo, los que recibieron ese volante, son quienes tienen el poder. En ese momento tienen la libertad de decirle, pues mira, aunque me amenaces, yo no voy. Y quiero ver si de los 500, no sé cuántas sean, 500 personas que están obligados con ese volante a asistir, dijeran un poquito o la mitad o un poquito más, así en torno a la mitad de la totalidad, que dijeran no voy. Sí, claro. El poder lo tiene quien el pueblo. Sí, claro. Y entonces ahí el poder emana directamente del pueblo. Así es. Que además así lo establece la misma Constitución, no por eso solamente, sino porque ese es el poder soberano que tiene el pueblo. Había una frase de Lenin, de Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, que alguna vez señalaba y que lo retoma George Orwell en el 1984, donde dice y señala: si los proletarios supieran la fuerza que tienen, no necesitarían hacer revoluciones. Es cierto. Ahí está, ¿no? Así está. Mi querida Alicia Colchado Ariza, mi cariño, mi respeto, atento como siempre y gracias siempre por tu colaboración. No, gracias a ti, a este espacio de 24/7. Que tengas buen día, Alicia. Bonito día. Hasta luego. Y además, como siempre, gracias en esta representación de esta Asociación Civil Desarrollo Comunitario para la Transformación Social. Hacemos una pausa comercial, son las 9 de la mañana con 35 minutos, una pausa y regresamos enseguida.